vez que venga el enemigo a atacar, yo puedo estar firme en el poder de mi Señor. Tengo que vestirme con la armadura de mi Dios para resistir a Satanás. Nuestra lucha diaria en el plano espiritual nos exige estar con nuestras armas listas ya. Sobre todo tomar el escudo de la fe, firmes con justicia y con verdad. Siempre avanzando por la senda de amor y paz, en el Evangelio la palabra de verdad y luz, tomando la espada del Espíritu de Dios, vamos adelante. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Le doy gracias al Señor por este día. Le doy gracias por esta oportunidad al Señor. Que Dios bendiga también al Pastor Sánchez, a todo el grupo, porque nuevamente puedo estar participando con ustedes. Pido nuevamente disculpas porque, por unos problemas externos que tenían que ver con la electricidad, con la luz. Aquí en la zona donde vivo, el día de ayer se me hizo imposible compartirles la enseñanza, pero gracias a Dios porque este día podemos nuevamente encontrarnos por este medio. Y hoy con el tema el yelmo de la salvación. Y es un tema tan interesante, tan profundo. Entra en la materia de soteriología. En breve estaré explicando un poquito sobre eso. Y gracias a Dios, porque Él es fiel y Él nos permite escudriñar su palabra para caminar en obediencia. Hay un principio que siempre tengo presente, ¿no? Cuando estudiamos la palabra, no la estudiamos para saber más que nadie, la estudiamos para andar en santidad, para andar en santidad. Cuanto más desconozco de la palabra, más ignoro mi condición. Jerónimo decía, la ignorancia de la Escritura será la ignorancia en Cristo. Es decir, cuanto yo más ignoro de la palabra, más estoy ignorando de mi Señor. Cuanto más ignoro de mi Señor, menos le honro. Y Crisóstomo dijo una frase tan importante también. Él dijo que no se puede amar a Cristo sin amar su palabra, pues Cristo y su palabra son lo mismo. Así que gracias a Dios cito estos dos varones de la patrística, porque es muy cierto lo que decían, y también como introito a esto que les quiero compartir. Para comenzar quiero leer Efesios 6:17, como es de esperarse, como texto base, aunque no es la base de este punto, pues Pablo no fue el primero que lo dijo, sino que Pablo toma el fundamento de Isaías, y de allí Pablo nos desarrolla el tema de la armadura de Dios. Dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy mi tarea es desarrollar el yelmo de la salvación. Creo que se habrá hablado ya a este punto de todas las piezas anteriores, pero gracias al Señor porque es tan importante esto, y es importante leerlo en su totalidad y profundizar y escudriñar. Muy bien, Pablo usa muchas veces la ilustración de un soldado. Entonces nosotros podemos ver en la realidad de un soldado la realidad del cristiano. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y 4. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bueno, Pablo va a comparar lo que es la vida del cristiano
con 3 disciplinas: la disciplina del soldado, la del atleta y la del labrador. El soldado vive cumpliendo ciertas normas, ciertos estándares. El soldado tiene que cumplir con lo que se le ordena. Y el atleta obedece las reglas del juego. Para poder tener éxito como atleta, tiene que respetar esas reglas. Y el labrador trabaja con esfuerzo. Y también tiene ese conocimiento de las reglas para poder labrar la tierra, para poder cosechar el fruto de la tierra. Y todo esto nos habla de principios, de directrices, nos habla de un orden. De igual forma, todo hijo de Dios tiene que saber que somos soldados, somos como ese atleta, como ese labrador. Trabajamos con un objetivo, peleamos con un objetivo, nos esforzamos con un objetivo, con una esperanza. El labrador siembra la tierra, trabaja con esfuerzo la tierra, porque tiene esperanza de la cosecha. De igual forma, nosotros tenemos una gran esperanza en Cristo, y eso es lo que vamos a hablar en este día. Un pasaje más, 2 pasajes más para terminar, la introducción. Entonces dijimos, somos soldados, estamos en guerra y necesitamos ahora en todo tiempo la armadura de Dios. Por eso dice Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. El apóstol Pablo usa una expresión, un término militar, y en ese término militar él dice que después de haber conquistado todo debemos estar firmes, y eso significa estar listos para hacer guerra otra vez. Tremendo. Ahora les decía hoy que el apóstol Pablo toma la base de Isaías, y el pasaje es Isaías 59:17. Isaías 59:17 dice así la palabra de Dios. Dice: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Muy bien, el Señor se levanta para hacer justicia a su pueblo, para restaurar a Israel. Además se nos habla de esa autoridad asumida por el Mesías, por Cristo en este pasaje. Y aquí se nos habla del yelmo de la salvación. El apóstol Pablo toma esta ilustración, toma esta promesa de la palabra y la traslada a la realidad que vive el cristiano. Por eso no es la armadura del cristiano, sino la armadura de Dios. Porque el apóstol Pablo está tomando fundamento de Isaías 59. Luego, esa armadura se provee al cristiano porque el cristiano es el cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿qué significa el yelmo de la salvación? Lo primero es que hay que decir que yelmo significa casco. Y habían distintos tipos de casco. Si leemos un poquito la historia de las legiones, de los legionarios, encontramos que habían cascos como prototipos al principio, algunos de cuero, otros de distintas partes de cuero combinados con metal, hasta que se lo realizó todo completamente en metal. Habían cascos para fiestas, para desfiles, y cascos también para la guerra. Y además habían cascos que distinguían el rango de cada uno de los legionarios. Para el primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribe, se utilizaba un casco que era más económico, ya que el soldado debía costearse
comprarse a sí mismo su casco. Así que se optaba por uno económico, pero que a su vez era funcional, era bueno. Muy bien. Y para poder entender esto del yelmo de la salvación, también quisiera ir un poquito más adelante, profundizar un poquito más y que podamos ver qué palabras utiliza el apóstol Pablo allí. Si estudiamos el griego koiné, podemos encontrar las palabras exactas que se utilizan. Podemos utilizar como base el texto Receptus, que es la base de la Reina Valera 1960, o podemos encontrar el texto crítico, que es la base de todas las Biblias más modernas, y por ende se cree también como base tiene los manuscritos más confiables por ser los más antiguos. Muy bien. La palabra griega que me llama mucho la atención ahí, que es importante tener en cuenta, cuando dice Efesios capítulo 6 versículo 17, y tomad. La palabra que se usa allí es dexathe, que significa recibid o aceptad. Y es interesante esto porque las otras piezas de la armadura uno tiene que tomarlas, pero esta hay que aceptarla. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la salvación. Y la salvación es un regalo. La palabra de Dios también. No es un mérito que nosotros alcanzamos. No hay cierta lista de acciones que yo debo hacer para poder ganármelo. La salvación es un regalo de Dios. Por ese motivo, cuando el apóstol está hablando del yelmo de la salvación, él dice, acepten el yelmo de la salvación. Tremendo. No les dice, ganen el yelmo de la salvación o compren el yelmo de la salvación. Ya les había contado que en aquella entonces los soldados se debían comprar sus herramientas, su armadura. El yelmo no es algo que podamos comprar. No hay dinero que alcance. El Señor Jesucristo hablaba de un hombre que debía 10.000 talentos. 150 toneladas de plata son 10.000 talentos. Y se tardarían más o menos 1000 años con el sueldo que ganaba una persona promedio para poder pagar esa deuda. Tremendo, era una riqueza como una hipérbole, como una exageración, pero en realidad nos grafica el daño del pecado y cómo el hombre es incapaz de pagar tal deuda. Así que es imposible que podamos comprar la salvación. La siguiente palabra es yelmo, perikefalaia. Perikefalaia significa casco, pero es interesante, la palabra allí también significa rodear en círculo la cabeza. Miren, yo tengo que aceptar la salvación en Cristo, pero mi cabeza debe ser rodeada en círculo. Y esto me recuerda tanto a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y se los voy a leer porque el libro de Romanos es muy, muy importante para que entendamos la naturaleza del Evangelio, porque aquí es donde Pablo lo desarrolla. Es muy importante el libro de Romanos en nuestro estudio de la palabra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si yo rodeo mi mente de todo lo que este mundo me ofrece, entonces me voy a conformar a este siglo. Pero si mi mente está rodeada de la salvación, de la palabra, del Evangelio, mis pensamientos están en Cristo Jesús, entonces voy a ser conforme al reino de mi Dios.
Y también Efesios capítulo 4 versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Es decir, tiene que renovarse la actitud de la mente y renunciar a la vanidad de los pensamientos, a la vanidad de las preocupaciones, la vanidad de este mundo, a la oscuridad, a la ceguera. El apóstol Pablo venía hablando de eso aquí en Efesios capítulo 4, en el versículo 17, los gentiles que andan en la vanidad de la mente. En el versículo 18 habla de tener el entendimiento entenebrecido, la ignorancia y la dureza del corazón. Y después dice, pues después que perdieron toda sensibilidad. También esto nos habla de cuando tienen la mente cauterizada. Es decir, pecar y que ya no moleste, ya no pesa en la conciencia. Se hace como un callo, una quemadura en la conciencia. Tener cauterizada la conciencia es estar conforme a este mundo y que no te moleste, no te pese. Queda anulada, por lo tanto, esa obra de arrepentimiento que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y luego la última palabrita que quiero remarcar de aquí del griego koinés, soterion, salvación. Salvación. Soterion, de ahí viene la palabra soteriología. Soteriología son las doctrinas de la salvación, todo lo que tiene que ver con la enseñanza referente a la salvación del cristiano es en esta materia, y viene de soterio, que significa en griego salvación. Ahora vamos a desarrollar un poquito más esto. Entonces, hemos terminado la introducción y vamos a explicar qué significa o qué implica el yelmo de la salvación. Lo primero que significa aceptar el yelmo de la salvación y vestirme del yelmo de la salvación. Primero, ¿por qué se asocia la salvación con el casco? Porque el casco guarda lo esencial. Guarda lo esencial. Un soldado después de la guerra puede quedar sin una pierna, sin un miembro, sin un brazo, pero no sin su cabeza. Y un golpe en la cabeza puede ser mortal. Una herida en la cabeza puede ser mortal. De manera que el casco es tan importante. Por eso está relacionado con la salvación. Lo primero que implica el yelmo de la salvación es una seguridad de salvación. Todo aquel que está vestido del yelmo de la salvación, también está vestido, está recubierto con la seguridad de salvación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La salvación es una esperanza, es una seguridad de salvación, es una esperanza. ¿Pero qué esperanza? Una esperanza de gloria en Cristo. Desde la eternidad pasada, que Dios predestinó todas las cosas, hasta el tiempo presente, y del tiempo presente hasta la eternidad futura, que será la glorificación. Es decir, ya se efectuó la predestinación, ahora la elección, justificación, regeneración, y se está desarrollando en el creyente la santificación, y al final, luego de la resurrección, la glorificación. Y así se cumple todo el ciclo de la promesa del Señor, escrita en Romanos y en Salmos. Colosenses capítulo 1, versículo 27 nos dice algo también importante sobre esta esperanza que tenemos. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es una esperanza de glorificación a futuro.
Qué tremendo. La salvación tiene tres aspectos. Hablaba hace un momento de lo que sería la eternidad pasada, ahí está la predestinación, el presente y el futuro, la eternidad futura. La salvación tiene entonces tres aspectos. En el pasado, el aspecto de la salvación es cuando confesé al Señor Jesucristo, cuando comencé a vivir bajo su señorío. Ahí empieza lo que sería de qué manera se ve el aspecto pasado en la salvación, y para eso vamos a leer Romanos. Nos vamos a detener mucho, queridos hermanos, en el libro de Romanos. Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos 9, 11 dice la palabra del Señor. Romanos 10, 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que cuando confesé al Señor Jesucristo, comencé a vivir bajo su señorío. Y dice lo último, la promesa: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esto también va acompañado de Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, la esperanza de salvación no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la salvación se efectuó de manera pasada cuando confesé al Señor Jesucristo, cuando empecé a vivir bajo su señorío. Entonces, literalmente yo morí. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Morimos con Cristo y fuimos crucificados con Él. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a hacer lectura también. Hemos muerto con Cristo y hemos sido crucificados con Cristo. Gálatas 2:20 dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. He sido crucificado con Cristo. Esta no es mi vida, es su vida en la que yo estoy participando ahora. La vida que ahora vivo en la carne es una vida en la fe en Cristo, quien me amó e hizo posible que yo viviera por la fe. Es decir, la salvación, el primer aspecto, el pasado, tiene que ver con que he sido libertado. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es importante hacer dos aclaraciones aquí, porque alguien podría hacer una objeción y decir: no, ¿cómo no hay condenación? Los que no andan en la carne. Es que el que está en Cristo, ¿cómo va a andar en la carne todavía? Es decir, el que está en el Espíritu, el que está en Cristo, el que vive en la ley de la vida de Cristo, ya no anda en la carne, ya no vive conforme a la carne, ya no se deleita en los vicios de este mundo, en los vicios de la carne. De manera que aquel que está en Cristo ha sido libertado. Entonces, somos soldados. Otro de los puntos, y que tiene que ver por qué la Biblia nos ilustra
la imagen del soldado, es porque estamos en guerra. Vamos a hacer lectura, Efesios, capítulo 6, versículo 12, en el contexto del pasaje que habíamos leído sobre el yelmo de la salvación. Pablo está siguiendo todo un hilo para mostrarnos la realidad del mundo espiritual. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, en este punto el apóstol Pablo nos desarrolla las jerarquías de demonios, o lo que se conoce típicamente como la jerarquía. Yo más bien no veo una jerarquía acá, sino un imperio que trabaja en distintas áreas. Los principados, la palabra principado literalmente significa principio, o sea que hay un área vamos a decir, del infierno o del reino de las tinieblas que trabaja en las creencias, en la cultura, en las modas, en los nuevos conocimientos que son contrarios a Dios. Luego tenemos las potestades, que son las autoridades, los poderes de este mundo, es decir, el poder del conocimiento, de los recursos, del dinero, de los medios, todo poder que promueve esa falsa creencia que nace en los principados. Luego tenemos lo que serían los gobernadores de las tinieblas. Bueno, los gobernadores. Tengo una Biblia que tiene 100 años y me gusta mucho esa traducción. En esa Biblia no dice gobernadores, dice adalíes. Es interesante esa palabra, adalíes, porque significa, dice, persona a cargo de gente de guerra. Es decir, un adalí es como aquel que está en una posición de autoridad en un ejército. Tremendo. O sea que Satanás tiene un ejército también y tiene gente a cargo en ese ejército. Luego, las huestes. Y las huestes son justamente ese ejército del que te estaba hablando. Hay todo un trabajo en conjunto que conspira en contra del plan de Dios y en contra del creyente. Por ese motivo el creyente tiene que estar despierto, porque estamos en guerra. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, también nos dice sobre las armas de nuestra milicia. Dice, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, somos un ejército, somos soldados y tenemos armas que Dios nos proveyó en nuestra milicia, pero no son las armas terrenales, no son en términos carnales, ni en términos humanos, ni con fuerza terrenal. De otra forma, deberíamos recordar lo que dice Gálatas. Cuando nos escribe el apóstol Pablo, dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. De manera que el que siembra en la carne no va a poder cosechar la recompensa del Espíritu. Para poder vencer en esta guerra espiritual, debemos utilizar las armas espirituales, vivir en los términos del Dios viviente, que es espiritual. Y de esa manera, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y aquí el apóstol nos habla de 4 grandes conquistas de las armas espirituales. La primera son la destrucción de fortalezas, es decir, los razonamientos de este mundo, ya sea la filosofía de este mundo, ya sea los argumentos de los judaizantes o los dogmas que anulan las verdades de la palabra de Dios y del Evangelio. Nosotros derribamos esas fortalezas y las destruimos. También hacemos huir a los poderes demoníacos, a sus ejércitos, y levantamos en alto la bandera
de la cruz en el campo de batalla. La segunda victoria de las armas espirituales es que derriba argumentos, es decir, derriba razonamientos o cualquier sistema ético elevado, por más elevado que sea, mitológico, metafísico, doctrinas sublimes o filosofías divulgadas para desafiar el conocimiento de Dios. Todos los dioses, señores, sistemas, sacrificios, mediadores, ¿sí? Es decir, ídolos vanagloriosos caen ante el Evangelio. No importan las frases de Platón, ni de Aristóteles, ni de los estoicos, ni incluso las del judaísmo, pues todo el Evangelio está en Cristo, y todo el que niega a Cristo no está bajo su señorío. En otras palabras, todo aquel que es amigo del mundo y del sistema del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, es poderoso el Evangelio y son poderosas las armas espirituales que Dios nos ha delegado. Luego también, otra de las victorias que tienen las armas espirituales es que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros capturamos todo pensamiento y lo ponemos en la cautividad a la obediencia a Cristo. Pensamientos de pecado, vanos, malvados, de toda clase, son derribados y sometidos a la obediencia de sus leyes. La oración dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Y venga tu reino implica que se caiga todo reino contrario al de Dios. Es como una oración de golpe de estado. Señor, establece tu reino y todo lo que no se sujeta a tu reino, que se caiga. Y que en mi vida, en mi casa, en mi familia, en la ciudad, en el país, que se haga tu voluntad como en el cielo, Señor. Así sea también en la tierra. Y por último, otra de las grandes victorias de las armas espirituales es que nos predispone a estar prontos a castigar toda desobediencia. Estamos prontos en todo tiempo a corregir, es decir, a juzgar conforme al Evangelio de Cristo lo que no es de Él. Y este es un discernimiento diario. Es decir, las armas espirituales me sirven para derribar fortalezas que levante el enemigo, para desbaratar y derribar argumentos contrarios al de Dios, para llevar cautivo toda mentalidad que está en tinieblas a la luz, pero también me sirven las armas espirituales para juzgar cómo estoy caminando delante del Señor y también para condenar todo lo que no proviene de Dios. Esa es una autoridad especial que Dios le ha delegado a la iglesia. Esa es la verdadera función de atar y desatar. No quiero entrar en contradicción con nadie, hermanos, pero tampoco con la verdad de la palabra de Dios. Los amo a todos ustedes, amo a todos mis consiervos, pero más amo la palabra de Dios, la verdad. Entonces, muchas veces se ha dicho, no, atar y desatar referente a demonios, pero en realidad si uno lee en el contexto, atar y desatar era un término legal que utilizaban los rabinos en aquella entonces ya. Entonces cuando el Señor Jesucristo hablaba, Él hablaba en un lenguaje que se pueda entender. La Biblia debe interpretarse de manera histórica, gramatical y contextual. Conocer el uso, la función de las palabras. Atar y desatar nos habla más bien de censurar y permitir. ¿Qué cosas están bien, son aprobadas por Dios y qué cosas no? Las armas y las capacidades espirituales que Dios nos ha dado también nos sirven para determinar lo que es correcto y lo que no, conforme a la verdad de la palabra. Y es una autoridad para censurar, para reprender todo lo que no proviene de Dios. Gloria a Dios, porque en su misericordia, en su infinito amor, Él nos ha permitido servirle con amor y por amor. Fijemos entonces, la salvación tiene tres aspectos: pasado, presente y futuro. En el presente,
fuimos libertados del poder del pecado. Y acá, entre paréntesis, ¿no? Libres, no para pecar, sino libres del pecado. Libres del pecado. Vamos a hacer lectura de Romanos 6:18. Dice: y libertados del pecado viniste a ser siervos de justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. El versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La salvación se manifiesta en que morimos al pecado de manera pasada y en que en el presente somos libres del pecado. Gálatas 5:13 dice la palabra del Señor. Gálatas 5:13 está escrito. Dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y también está escrito, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la palabra: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Así que fuimos libertados del pecado. Si leemos detenidamente Romanos 7 y Romanos 8, vamos a encontrar algo que el apóstol Pablo está explicando. Muchos lo leen un poquito mal, y ese es un problema grave, leer mal la Biblia. Cuando el apóstol Pablo habla: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y habla de hacer lo que no quiero hacer. Bueno, el apóstol Pablo, obviamente, en el capítulo 8, versículo 1, nos está diciendo que él no se sentía de esa manera, él no se sentía cautivo del pecado ni de la carne, porque él dice: ninguna condenación hay, estoy libre, he sido libertado. Entonces, lo que él nos está hablando es de la condición de depravación total que vive el mundo. Es como una prisión, están privados de la verdad, incapaces de hacer lo bueno. Luego, el que está en Cristo ha sido libertado de tal condición. Ya no vivimos nosotros en esa condición, porque hemos sido libertados del pecado. Y luego, el aspecto futuro de la salvación. Ya hemos sido salvados de la paga del pecado en el pasado. En el presente hemos sido libertados del poder del pecado. Y en el futuro seremos libertados de la presencia del pecado. ¿Sabía, querido hermano, que un día no va a existir más el pecado? Vamos a leer Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice la palabra del Señor: enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá ya muerte. No va a haber más muerte, queridos hermanos. Y Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el conocimiento que debe rodear nuestra mentalidad. Y así como rodea nuestra mentalidad, abarca toda nuestra vida. De que hemos sido salvados, y esa salvación tiene tres aspectos. He sido libertado de la condenación del pecado, de la maldición del pecado, porque Cristo murió por mí y ahora estoy en Cristo. Soy libre del pecado. Lo segundo es esa libertad que no es para pecar, sino del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre mi vida. Y lo tercero, en el futuro, el pecado ya no existirá más. No habrá más muerte.
Esa es la esperanza de salvación y es una seguridad de salvación también. Como yo no he comprado la salvación, como yo no he ganado la salvación, de la misma forma soy incapaz de hacer algo que estorbe esa salvación que Cristo logró en la cruz. No podría hacer yo ninguna obra que anule el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No soy más poderoso que Él. Como fui incapaz de salvarme, ahora que Él me guía, si soy de Cristo, soy incapaz de perderme también. Qué precioso que es esto. Qué hermoso es saber esto, hermanos. La salvación es una obra de Dios, no de nosotros. Esto también nos tiene que servir cuando le prediquemos a alguien, queridos hermanos. Aceptar el yelmo de la salvación es aceptar también que la salvación es una obra de Dios. Le puedo predicar todas las veces que quiera, usar todas las palabras que quiera, pero es Dios el que salva. Tengo que preocuparme por predicar el Evangelio como está escrito. No tanto en estrategias, no tanto en métodos terrenales, sino más bien saber que esa obra la hace Dios. Yo debo predicar, ser un heraldo del Evangelio, transmitir la palabra como está escrita. Entonces dijimos, el yelmo de la salvación implica una seguridad de salvación, pero tener o aceptar el yelmo de la salvación también significa tener la mente de Cristo. Vamos a hacer lectura al libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 16. 1 de Corintios 2:16 dice la palabra del Señor: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está usando también como base Isaías 40, versículo 13. Así que es importante proteger nuestros pensamientos, porque los pensamientos son los que forman la personalidad. Nosotros, al tener la mente de Cristo, ahora vamos a ver qué significa tener la mente de Cristo, pero tener la mente de Cristo significa también proteger nuestra vida en general. Vamos a hacer lectura a unos proverbios que nos hablan sobre la importancia de la mentalidad, de los pensamientos. Proverbios 4:23 dice la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un detalle importante, nuestra Biblia dice corazón, en el original dice riñones. Así que alguno podrá decir, sí, pero estamos hablando de la mente, ¿qué tiene que ver con el corazón? Bueno, ni siquiera está hablando del corazón, acá en realidad está hablando de los riñones. Porque el punto es que el lenguaje hebreo es un lenguaje figurativo. Usa una ilustración para transmitir un concepto. Y esto se ve en todo el hebreo, desde la escritura pictográfica hasta las expresiones. Pero eso es otra historia. El punto es que para el hebreo, los riñones eran el centro de las emociones y del intelecto. Ahora vamos al libro de Proverbios también. Ahora el capítulo 23, el versículo 7, dice, continúa hablando de la mentalidad. Proverbios 23, 7, dice la palabra del Señor: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Está hablando en el contexto de la persona que es avara. Puede con sus acciones decirte algo, pero su mente y su corazón es otra cosa. Pero fíjese cómo lo expresa: cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, una vez leí una frase que me gustó mucho, que decía: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Y tu carácter se convertirá en tu destino.
Miren cómo influye en la vida un pensamiento, cómo desencadena una serie de cosas que al final dan como resultado la manera en la que vamos a vivir. Por eso es muy importante proteger nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Porque de allí se forma nuestra manera de vivir. Otra de las cosas que tenemos que saber es que la mente de Cristo es una herencia. El que fue comprado por ese sacrificio en la cruz, ahora ha recibido como herencia la mente de Cristo. ¿Y qué es la mente de Cristo? Significa entender la voluntad y el plan de Dios. El que tiene la mente de Cristo piensa lo de Cristo, se preocupa y tiene las mismas preocupaciones, los mismos valores. Nosotros ya no tenemos la mentalidad de este mundo. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las verdades de la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2. Y estamos hablando de las verdades sobre la mente de Cristo. Todo el capítulo, el apóstol estuvo haciendo un contraste entre la mente del mundo y la mente de Cristo. Y lo primero es que la mente de Cristo contrasta con la sabiduría del hombre. Esto está en 1 Corintios 2, versículos 5 al 6, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y para esto también podemos hacer lectura a lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 15. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de este mundo es una sabiduría que está fundada en un conocimiento contrario al de Dios. Por eso la mente de Cristo entra en contradicción con la sabiduría de este siglo, de este mundo. Por eso dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que voy aprendiendo la palabra, voy desechando lo que no sirve. Por eso dice la Biblia, dice: retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Así que a medida que voy reteniendo lo bueno, puedo decirle no, o rechazar, o sacar de mi vida todo lo que no está bien. La mente de Cristo también es la sabiduría que antes estaba oculta. Dice el versículo 7 de aquí de 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es un conocimiento, una sabiduría que estaba oculta. Ahora, sí, Santiago capítulo 1, el versículo 5 dice la palabra del Señor: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esa es la sabiduría que viene del Señor y no la de este mundo. Es interesante que cuando el apóstol Pablo habla del pleno conocimiento en el libro de Efesios, no usa la palabra gnosis, que significa conocimiento, sino epignosis en griego, que significa por encima del conocimiento. Hay un conocimiento terrenal, pero es un conocimiento que no proviene de Dios. Y hay un conocimiento, una sabiduría que estaba oculta y está oculta para este siglo. Y a través de Cristo uno la puede recibir y salir de la mentalidad terrenal, animal y diabólica. Lo siguiente que nos dice es que la mente de Cristo es dada por el Espíritu de Dios. Versículo 10 al 12 de 1 Corintios 2.
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La mente de Cristo no se puede recibir si no es por obra del Espíritu Santo. La cuarta cosa que nos habla sobre la mente de Cristo es que la mente de Cristo no se puede entender por aquellos que no tienen el Espíritu. No lo pueden entender. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y este discernimiento, ahí podemos hacer un paréntesis. Hay personas que creen que el discernimiento es una interpretación mística de las cosas. No. La sabiduría y el discernimiento son una interpretación y un contemplar la vida desde la palabra de Dios. Ahí está el punto. No en lo que yo siento, lo que yo me imagino que puede ser, sino la base que tengo, la palabra, el fundamento que Dios me ha dado, su palabra. Y de acuerdo a su palabra puedo interpretar todo lo que pasa, de acuerdo a los mandamientos, las directrices, de acuerdo al plan que el Señor ha establecido para este siglo y el venidero. De manera que ese discernimiento espiritual viene por obra del Espíritu Santo y con la base de la palabra. Y por último, esta mentalidad o esta mente de Cristo nos da ese discernimiento de las cosas espirituales. El versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Juzgar las cosas implica diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es impuro, inmundo y lo que es santo. Que el Señor nos ayude a estar en Cristo cada día, a perseverar en su palabra y a vivir para la gloria de Dios. Tenemos varias cosas para recapitular antes de terminar. Leí por ahí que dicen que el campo de batalla es la mente, por ese motivo necesitamos el casco de la salvación. Pero para mí eso es una comprensión superficial de un punto tan grande, tan alto como es la salvación. El campo de batalla no es la mente, el campo de batalla es la vida. El campo de batalla son las regiones celestes, son el mundo en general. Es decir, hay mucho por profundizar. Tengo un estudio bíblico sobre la guerra espiritual y en un momento les voy a compartir también escritos algunas cosas sobre la labor de los demonios y algunas cosas que les pueden ser muy útiles para complementar a esta guerra que está viviendo el creyente. Pero el punto, el énfasis no está en la mente, el énfasis no está en el hombre, el énfasis está en la salvación. Ya hemos visto que la salvación es una esperanza, es una seguridad, es una mentalidad. Tener puesto el yelmo de la salvación es aceptar la obra redentora de Cristo. Así que cuando el apóstol Pablo está hablando de aceptar el yelmo de la salvación, está hablando de que nosotros entendamos cuál es la posición en la que estamos en Cristo. Y por último, tener el yelmo de la salvación también, como todas las piezas de la armadura, es entender que Dios nos proveerá lo necesario para la guerra. Todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar esta batalla que tenemos por delante. Salmo 140, versículo 7, dice la palabra del Señor. Salmo 140, versículo 7. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día
de batalla. Qué importante que es saber que, sea cual sea la circunstancia, Dios nos ha recubierto. Por ejemplo, el sumo sacerdote debía llevar una mitra en la cabeza, una mitra que decía santidad a Jehová, o en otras palabras, consagrado a Dios. Él debía llevar en su frente, en su cabeza: yo he sido consagrado para Dios. El Salmo 23 dice que el que está herido, al herido, unges mi cabeza con aceite. Luego, el Salmo 3, al que está siendo perseguido, atacado, dice: tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es decir, el que me protege. Y al creyente, ¿qué nos dio? El yelmo de la salvación. ¿Qué está sobre nosotros, hermanos? Efesios 4:15 dice que Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la salvación. Tener el yelmo de la salvación es tener la mente de Cristo. Es tener a Cristo por encima de todas las cosas. Que Él nos guíe. Les voy a hacer lectura de ese pasaje. Creo que en la anterior participación también lo leí. Dice Efesios 4:15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La vez anterior el énfasis lo hice en seguir la verdad en amor, pero ahora el énfasis quiero compartírselo en aquel que es la cabeza, Cristo. Cristo está a la cabeza. En la festividad judía hay una fiesta que se llama Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es día de la cabeza, día de cabecera, el comienzo del año o la cabeza del día, del año. Es decir, lo que está allí arriba. En griego, cuando se sumaba, no es como nosotros, que nosotros hacemos la cuenta, sumamos y el resultado lo ponemos abajo. La suma, el resultado de la suma va arriba, en griego. Bueno, Cristo es la suma de todas las cosas, por eso Él es la cabeza de todo. Él es la plenitud de aquel que lo llena todo. Y un punto más, segunda de Tesalonicenses 3:7, dice la palabra del Señor: porque nosotros mismos sabéis, vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Desordenadamente, la palabra ahí es atactos. Atactos significa fuera de orden. Es decir, que no está listo para la batalla. El apóstol Pablo no salía de su rango. Tener el yelmo de la salvación es saber que he sido salvado, que no hay condenación para el que está en Cristo, que he sido perdonado del pecado, estoy muerto al pecado y en el futuro seremos libertados de la presencia del pecado, que tenemos la mente de Cristo, que ya no vivimos conforme a este mundo. Decíamos hoy que el apóstol Pablo decía: y después de acabar todo esto, estar firmes. Estén listos siempre para la batalla. No salgan de su rango. No salgan de la manera de pensar que es conforme a la palabra. Muchas veces se hace esta dicotomía entre la salvación por obras o la salvación sin obras. Pero hay un punto acá. Las obras no salvan a nadie, por más buenas obras que tengamos. Pero una persona que ha sido salvada tiene buenas obras. Es decir, miren esta dicotomía. Las obras no me salvan, pero un salvo sin obras no es salvo, porque la fe sin obra está muerta. Entonces, no es que yo hago buenas obras para ser salvado, es que si soy salvo se espera que tenga buenas obras. Ahí está la diferencia. Que el Señor nos ayude a vivir cada día con el yelmo de la salvación, viviendo para la gloria y honra de nuestro Señor.